Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido una vez más a este espacio Historias de la Garza. Yo soy Ceci Garza y este espacio lo estoy creando con la intención de hacer autoterapia. ¿Por qué? Porque en algún momento yo escribía y en algún otro momento me di cuenta que grabar videos también es muy terapéutico. Y es principalmente por eso que hago estos videos. Si de paso a alguien le gusta, qué mejor, ¿verdad? Y por eso pues estamos aquí creando estos videos. Todo lo que yo aquí diga son anécdotas y experiencias personales. De antemano, si llegara a ofender en algún momento a alguien, ofrezco una disculpa y no te lo tomes personalmente, que esto no es con la intención de hacerle daño absolutamente a nadie. Si te gusta el video, dale like, ya sabes, suscríbete, sígueme en TikTok, aparezco como Ceci Garza, Ceci con Y. Y aquí estamos como Historias de la Garza con doble Z. Hoy quiero hablar de la huella de abandono. Y definitivamente no soy una experta en este tema. Y por eso no voy a hablar tanto tecnicismo al respecto, ni tampoco voy a hablar cómo superar, ni nada. Solamente voy a dar mi experiencia, como lo dije anteriormente. En un video anterior a este yo hablaba sobre que llevaba tiempo queriendo tener una relación de pareja. Yo tenía ganas de conocer un buen hombre para tener una pareja, ¿verdad? Como mucho en general suele pasar. Y hace unos días conocí un buen hombre, una muy buena persona, y ahora estaba en el conflicto de que resulta que no me sentía bien, a pesar de que esta persona es muy buena persona, es un excelente hombre, pero hay algo que no me termina de convencer. Indagando, me di cuenta que lo que me pasa a mí se llama huella de abandono. Y para explicar un poquito cómo es que se origina la huella de abandono, quiero contarles un cuento. A mí me gusta contar cuentos. Esta es una de las formas como se origina la huella de abandono. El cuento dice: en un pueblo muy lejano, y digo muy lejano para que se escuche así como muy lejano, ¿verdad? Había una pequeña familia, o una familia de varios integrantes. Una niña de 10 años, un niño de 8 años, otra niña de 6 años y por último una niña de 4 años. Un día estos niños tuvieron la necesidad de salir al campo a buscar leña para cocinar, ¿verdad? Para que su mamá cocinara. Salieron con un burro. Evidentemente la niña de 4 años pues era muy pequeña y requería de todos los cuidados de sus hermanitos mayores, ¿verdad? Y así salieron al campo a cortar la leña con un burro. Estuvieron recolectando pues varios leños para llevarlo a casa, ¿verdad? Y pues pasaron algunas horas. Como la niña de 4 años pues era muy pequeñita, solía tener siestas en el día. Es como muy normal, ¿verdad? Pues eso también pasó ese día. Cuando estaban recolectando la leña, la niña de 4 años le dio sueño y a sus hermanitos se les hizo fácil poner en el piso ahí en el campo, en la tierra, en el pasto, pues algunas camisas, chaquetas, lo que llevaran para que la niña se echara su siesta, ¿verdad? En lo que ellos recolectaban la leña. Pero unos minutos más tarde, esa niña despertó. ¿Y qué crees? No había nadie a su alrededor. Imagínate una niñita de 4 años, pues muy chiquitita, debajo de unos árboles tan grandes, volteando a ver a su alrededor y no estaban sus hermanos. Al principio la niña pensó que le estaban jugando una broma, ya que solía pasar que los niños eran pues bromistas, ¿verdad? Es como que muy normal en las familias. Pero pasaron los segundos y esa pequeñita empezó a sentir mucho miedo. Empezó a voltear a su alrededor, nada, empezó a caminar con mucho miedo, nada de sus hermanitos. El miedo empezó a convertirse en pánico.
Y entonces comenzó a llorar. Y empezó a hablarle a sus hermanos. Empezó a gritarles, hermanos, 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 y llorando, desconsolada, temerosa, con mucho miedo, solita, chiquitita, en el campo. ¿Te imaginas? Imagínate la situación en la que se encontraba esa pequeñita. Y empezó a caminar sin rumbo y no encontraba a sus hermanos mayores. El miedo empezó a entrarle en el cuerpo, en todo su ser. Se empezó a llenar de mucho miedo y seguía caminando y seguía gritándole a sus hermanos. Y de pronto encontró el burro. Ella no se había percatado que allí estaba el burro solito. Entonces, cuando encontró el burro, sintió como un poco de alivio. Pensó, entonces por aquí deben estar mis hermanos. Entonces agarró al burro, pues como al burro le ponían una cuerda en el cuello para de ahí jalarlo, ¿verdad? Entonces pues agarra al burro y ahí sigue llorando y gritándole a sus hermanos. Y no estaban sus hermanos. Ahora estaba ella y el burro. Seguía llorando. Quizá pasaron unos minutos, 20 minutos, pero ella sintió como si hubieran sido 20 días. Ya se imaginarán el miedo que la cubría por completo. Después de tanto tiempo solita con miedo, aparecieron sus hermanos. Ella estaba sentía como una desilusión porque sus hermanos le habían hecho una broma muy pesada, muy fuerte. Pero cuando vio a sus hermanos, vio que en su rostro no había como una apariencia de broma. Vio en sus hermanos que estaban asustados. Al llegar sus hermanos corrieron y abrazaron a esa pequeñita y le dijeron que ya estaban ahí para cuidarla. Y le contaron la verdadera historia de qué había pasado. No le habían jugado una broma, evidentemente. Lo que pasó es que la niña estaba dormida, ¿verdad? Ellos estaban recolectando la leña y el burro se les escapó. Eran 3 hermanos mayores y la pequeñita, pero en realidad esos niños no eran tan grandes. Realmente no pensaron lo que podría pasar. Se les hizo fácil dejar a la niña dormida e irse los 3 a buscar el burro. Pero al regresar, no encontraron el burro, regresaron y ahora ya no estaba la pequeñita dormida. Se asustaron también bastante. Y ahora comenzaron a buscar no al burro, sino a la hermanita que estaba extraviada. Entonces le explicaron que cuando regresaron y no la vieron se asustaron mucho, pero que ya estaban ahí para cuidarla. Esa historia se escucha muy fuerte, ¿verdad? Y evidentemente una historia así puede generar una huella de abandono en una persona. Y tal vez te parezca una historia muy triste o muy fuerte para ser real, pero esa historia, esa niñita que se despertó un día en el bosque, en medio de los árboles gigantes, solita, esa niña soy yo. Efectivamente, eso pasó cuando yo tenía aproximadamente 4 años, eso me pasó, y de ese miedo que les hablo, yo lo sé, porque esa niña soy yo. Esa historia, entre varias cosas que pasaron en mi infancia, generaron en mí, pues esa herida, esa huella de abandono. Y es por eso que ahora he descubierto que tengo muchos rasgos de que tengo ese miedo a ser abandonada. Y uno de esos miedos es que a veces por el temor de perder algo, evito tenerlo, ¿me explico? Y no dudo, no estoy diciendo que así sea porque no soy experta en el tema y tampoco he tomado terapia como para confirmarlo, pero no dudo que el miedo a ser abandonada me esté diciendo que mejor no me involucre en una relación amorosa. Probablemente sea así. Si alguien me lo quisiera confirmar, estaría completamente agradecida. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema, pues otras de las cosas que me sucedieron en la infancia fue que
como soy de una familia muy grande, mis papás tenían hijos cada 2 años. Entonces, cuando un niño tiene 2 años, realmente es muy pequeño. Entonces estamos hablando que una personita de 2 años requiere mucho amor, mucho apoyo paternal todavía. Y desgraciadamente en mi familia pasaba que mi madre, mis padres tenían un hijo y al mayor, o sea, al de 2 años, lo relegaban. Quienes se encargaban de cuidarlo eran sus hermanas más mayores. Ese fue mi caso. Entonces yo recuerdo que cómo sentí esa ausencia de mamá, a pesar de que allí estaba, pero ella estaba encargada de otro bebé. Y yo recuerdo cómo se sintió esa sensación de separación. Es realmente un dolor muy fuerte. Y eso ha generado en mí esa huella de abandono. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno trae esa herida? Pasa que cuando eres mayor, cuando eres adulto, lo que encuentras quieres agarrarlo pero muy fuerte como para que no se te vaya, para que no te vaya a dejar. Y eso es lo que genera son relaciones tóxicas. Lo que genera son personas tóxicas que tienen relaciones tóxicas. Ese ha sido mi caso, por supuesto. Hace algún tiempo yo tuve una pareja muy tóxica, la verdad, nos decíamos hasta de lo que nos íbamos a morir, era horrible, fue súper feo. Es una relación que de verdad dicen que todos tenemos una caída y un romance del que nos avergonzamos, pues ese romance es del que me avergüenzo, así como que quisiera borrarlo de mi historia, pero bueno, pasó. Nos decíamos súper feo, yo creo que a nadie le he dicho palabras tan hirientes como a esta persona y esa persona a mí. Y luego pasó también que conocí a otra persona y esta persona no fue mi pareja, pero fue como un amigo muy cercano que me mostró mucho afecto y para mí fue inconscientemente, esto no lo supe hasta después, para mí fue como: tengo a alguien que me quiere, no lo voy a soltar, es mío, porque necesito un papá y una mamá que me protejan y me cuiden, entonces no lo voy a soltar. Entonces pasaba que cuando yo me enteraba que esta persona tenía otras amistades, me daban muchos celos. Y sí, yo era una persona muy tóxica, que sí lo demostraba, obviamente. Cero que tenía yo la conciencia de darme cuenta qué estaba pasando y lo mal que se ve una persona así. O sea, yo me acuerdo y me da mucha pena, es asquerosamente vergonzoso. Pero bueno, ¿cómo fue que yo superé esta situación? Y bueno, no estoy diciendo que lo haya superado al 100%, ¿verdad? Porque como les cuento, en la circunstancia que me encuentro con este señor que conocí hace algunos días, pero sin duda alguna he mejorado mucho esta situación. Ya no se siente como algo que sucede muy continuamente, sino yo creo que lo que me pasa son cosas más profundas, como esto que quiero autoprotegerme antes de tiempo. ¿Qué fue lo que hice yo? Mira, y definitivamente creo que en la vida, para que mejores como persona, necesitas dos cosas indispensables. Una es el desarrollo personal y la otra es Dios. Creo que si no te está yendo bien en la vida, definitivamente el ingrediente que te falta incluir en tu receta es Dios y el desarrollo personal. ¿Por qué creo que las dos cosas son tan indispensables? Por experiencia propia. En mi experiencia, yo, para salir del victimismo, para salir de esta necesidad de querer poseer algo y no soltarlo porque pensar que es mío, lo logré con esto, con lectura. Con eso yo aprendí a salir del victimismo, a pensar que todos tenían la culpa de lo que a mí me pasaba, menos yo.
Cuando empecé a hacerme responsable de todo lo que me sucede, las cosas comenzaron a cambiar. Ahora, también, yo desde que recuerdo, desde que tengo uso de razón, desde antes de que yo naciera, mi familia asiste a un templo. Es un templo espiritualista. Y pues por ende, yo nací y me empezaron a llevar a este templo y fue mi educación espiritual. Pero pues tú sabes que muchas veces los hijos crecen y hacen lo que se les da la gana y llega el momento en el que nos creemos dioses y pensamos que no necesitamos a Dios, ¿verdad? Y sobre todo que luego hay, que fue lo que a mí me pasó. Yo escuché a algunas personas que decían que pues tú eres tu único Dios, que no necesitas pedirle a nadie, que no necesitas esperar que nadie te haga las cosas, sino tú mismo. Yo creo que esa información que escuché realmente estaba mal, o la escuché mal, o la impartieron mal. Pero además de que creo que sí somos seres muy fuertes, muy valiosos, muy poderosos, pero nunca hay que olvidarnos que hay un ser superior, un padre, un creador. Lo digo porque eso es lo que a mí me ha funcionado. Entonces, a mí me pasó que me alejé del templo y me empecé a creer poderosa. Me empecé a creer que yo era lo único que dominaba mi vida, ¿no? Que controlaba mi vida. Pero ¿qué pasó cuando la vida se me puso difícil? Y en el primer video que grabé, en el primer video que compartí, está toda esa información en la que yo me sentía un parásito, en lo que yo me sentía peor que basura. La basura era algo muy valioso comparado conmigo. Pero bueno, entonces cuando la vida se me puso tan oscura, resulta que no me fue suficiente mi poder y las cosas se me complicaron demasiado. Ya lo conté, pero quizá en otro video siga compartiendo cómo viví otras experiencias de las que viví en esta situación de obscuridad absoluta. El caso es que yo hice muchos intentos y anduve vagando, buscando muchas cosas, herramientas que nunca me funcionaron, incluida la terapia. Y ojo, no quiero decir que la terapia no sea buena, de hecho la recomiendo. Una persona tiene que tomar terapia de vez en cuando, de vez en seguido. Yo ahorita no estoy tomando, pero pues en cualquier rato me da la locura y buscaré un terapeuta, psicólogo, psicología. Es muy necesaria, sí. Pero la psicoterapia, la psicología, si no le incluyes desarrollo personal y si no le incluyes Dios, no te va a funcionar. O por lo menos a mí no me funcionó. El desarrollo personal, si no le incluyes Dios, no te va a funcionar. Dios, si no le incluyes desarrollo personal, no funciona. Lo digo por mí. Porque antes de que yo me pusiera a leer, antes de que yo me fijara en el desarrollo personal, yo estuve yendo mucho tiempo al templo y estuve buscando en Dios la solución. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué no me funcionaba? Porque yo lo estaba haciendo desde el victimismo. Yo estaba esperando que Dios me resolviera todo sin hacer un pequeño esfuerzo. No fue hasta que con los libros me di cuenta que yo soy tan responsable de lo que sucede, que me empecé a ser responsable, pero la energía espiritual de Dios fue la que me dio la fuerza para poder poner en acción todo lo aprendido aquí, ¿sí? Y pues prácticamente eso era lo que quería compartirles. Mi vida, una vez que le puse como que esta dualidad, o cómo decir, más bien no dualidad, sino que complemento, desarrollo personal con Dios a la par, exactamente al mismo nivel, la vida se me
está poniendo muy bonita. Nada más ahorita traigo esas pequeñas situaciones que bueno, no pasa nada, lo voy a ir resolviendo en el momento. Ahorita estoy en el punto en el que digo, no me voy a preocupar demasiado, sino hasta que llegue a lo que, en donde tenga que tomar decisiones. Ahorita solamente estoy suponiendo qué va a pasar, sí, qué pasaría, sí, pero realmente no tengo que adelantarme a la situación sin que realmente la esté viviendo. Y bueno, quizá ya me metí un choro que no se entiende tanto, pero así he estado viviendo yo la huella de abandono. Sin duda alguna estoy mucho mejor, pero sí, me he dado cuenta que todavía hay pequeños rasgos al respecto. Y bueno, creo que esto va a ser todo por el video de hoy. Échale ganas a la vida, que Dios te bendiga, te lleve por el camino de luz siempre. Y seguramente así es. Y recuerda algo muy importante, recuerda que mientras respires, vamos a chingarle. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto. Dios es amor, hágase el milagro.